Entonces, listo. Listo, Entonces, Jorge. bueno, Ahí inicia la yo creo que grabación. ya podemos iniciar. Adelante, Juan, si quiere, por favor, diga lo que siempre, lo de la grabación. ¿Ya está grabando? No, ya lo inicié. Sí, señor. Ah, bueno, pues de antemano, pues le solicitamos permiso a todos para grabar la sesión. Pues seguramente ya entrarán más personas. Les agradecemos la presencia a este seminario. En el día de hoy eh, tenemos un invitado que lo conocimos recientemente aquí durante los seminarios. Él se llama Delio Salcedo. Ahorita le vamos a preguntar, o sea, cuál es su historia detrás de la mojana. Él es obviamente mojanero y el día de hoy él nos va a hablar o sea, bueno, él llamó la charla Memorias de un navegante que recorrió toda la olla momposina. Entonces, pues Delio ya sabe que más o menos la idea es hablar más o menos hasta las 12 del día y después dejar o sea, más o menos 1 hora, 50 minutos, y luego dejar un espacio para la interacción con las personas que quieran discutir o hacerle algunas preguntas sobre lo que usted presente. Así Entonces, ahora. pues nada, entonces lo dejo, pero entonces antes de iniciar me gustaría preguntarle a usted quién es Delio Salcedo, por qué Delio Salcedo se conoce toda la mojana, o sea, cómo navegó, cómo conoció usted y cómo navegó la mojana. Jorge, buenos días. Edgar, Álvaro, Daniel, Pacho Gómez, Enrique, Juan. Un abrazo cordial acá de estos cantos de las ciénagas, acá de San Jorge. Estoy en San Marcos, Sucre, en estos momentos. A ver, a mí me carcome, yo le he contado a mis amigos que me carcome una idea desde tiempo, desde hace rato de tiempo, cuando crecí, o sea, toda la vida que ya tengo uso y razón. Y es que cuando empecé a navegar con mi papá, a mí se me grabó bastante la geografía, la topografía, las costumbres, el clima, los árboles, los ríos, todas esas ciénagas que atañen a la olla momposina y más específicamente la zona del Bajo San Jorge, la Mojana y sus ciénagas que actualmente ya están muy sedimentadas, muy acabadas. Entonces, pues yo acompañé a mi padre primero, era un Penta, en un Johnson pequeño, en un Arquímedes, con una canoa mitad techo, mitad tablado, mitad cubierta con lonas. Después mi padre montó una lanchita más grande con un motor dentro de borda, un Alvin sueco, y comenzó pues a un negocio floreciente desde Mangué para arriba, para el Alto San Jorge, para la Mojana. Después últimamente lo acompañé a navegar, ya la lancha era más grande, al Caribona, al Cauca, dimos la vuelta por la isla de Monpós en busca de naranjas, allá a Peñoncito, al Lebrija en busca de piñas, a llevar a Barranquilla para llevar a Mangué. Y también lo acompañé buscando pescado fresco en el verano para llevar a Barranquilla, el mercado del Caño de la Uyama, que era donde todas esas lanchas que ya no existen iban a recalar a la intendencia fluvial, al caño de las compañías o al caño de los tramposos, o allá donde está el mercado de granos de Barranquilla, que hoy solo pavimentaron, ya eso no existe, únicamente en el Delio, Hueso. Diga. mira, una pregunta más o menos para situarnos en el tiempo, ¿en qué año empezó usted a navegar con su papá y en qué año terminó usted su ejercicio de navegante? Bueno, Jorge, yo actualmente voy a cumplir 69 años. Yo prácticamente empecé a andar con mi papá desde desde el año 59, 58, pelado todavía, que él me llevaba a Mangué. Y a mí siempre me llamaba la atención. Que él me decía, vete para allá, bájate. Yo iba en la cubierta con él ahí al lado, preguntándole. Empecé a navegar desde niño. Y este ejercicio ya cuando estudié lo hacía en vacaciones y siempre vivía pendiente por donde podría estar mi padre. Cuando yo terminé el bachillerato lo acompañé 2 años. Después en todas las vacaciones, inclusive ya siendo profesional, aquí en San Marcos, me iba con él los meses de junio y de julio a navegar. Y siempre pues
vivía conectado como que mentalmente con su actividad. Cuando yo instruía dónde pernoctaba, dónde dormía, y parecía que yo tenía una mente aquí, lo iba viendo, siguiendo acá. Inclusive una noche soñé que se estaba hundiendo y en efecto siguió hundiendo, porque me salté de la cama. Imagínense, eso es no, parece inverosímil, pero la señora mía, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo salté, y yo le dije, no se hundió, no se hundió. Y mi papá se iba hundiendo en una curva que le llaman la Vuelta del Zorro, arriba de Barbosa, Sitio Nuevo. Mi hermano venía pilotando la nave con 800 bultos de sorgo y se le metió por el medio entre dos remolcadores que iban subiendo, uno el de bulla y otro de la naviera. Entonces esa mareta fuerte casi no la soporta la lanchita de mi papá y casi se iba hundiendo. La mareta cogió de ahí desde Barbosa hasta acá, hasta Santa Cruz, llegando a casi la Boca de Perico. Y yo, eso, cuando me llamaron, yo dije, ¿qué pasó? Mi papá se iba hundiendo anoche. ¿Y tú cómo sabes? Yo soñé eso, pero entonces a mí ese sueño es lo que me carcome en la mente. Y gracias a Dios he podido desahogarme con ustedes, acá con Henry Huerta, con Jairo Castro, con los amigos que me siguen mi discurso y lo que yo he podido, pues, y pienso escribir sobre esto. Entonces, pues, yo tengo, como después de profesor de inglés, yo le he dicho a mis compañeros que lo que yo sé es amarrar un bote y pilotar una lancha y cogerle el tiempo a un motor de esos que uno montaba en las lanchas o enderezar una hélice, un eje, todas esas cosas, pues yo las aprendí. Entonces, adelante, Eli. Yo sé que usted tiene preparado, digamos, una presentación, entonces adelante, o sea, como la tenía preparada. Ok, Jorge, bueno, entonces yo lo que ustedes me pidieron de la navegación, a mí se me ocurre pues remontarnos a los tiempos antes de Cristo, cuando los fenicios, cuando los vikingos, inclusive que dicen pues que los fenicios y los vikingos tocaron costas americanas. Esas son teorías, que hubo un navegante fenicio de apellido Hande, algo así, le dio la vuelta al África. Lo vimos también un vikingo, un Eric o apellido Erickson, le dio la vuelta pues al Caribe y de pronto enseñó a navegar a los taínos, a los antiguos Caribes, que es más, muchas de esas cayucos tienen la punta respingada como las antiguas naves, las antiguas naves vikingas. Entonces, pues, Jorge, también ahí vemos en ese caso la navegación por el Nilo, la navegación por el Tigris y el Éufrates, que inclusive esos mismos los fenicios adelantaron e intercambiaron comercio con esos pueblos de Oriente Medio y enseñaron a navegar al mundo, transportando pues su mercancía desde acá de Sidón y Tiro hasta las costas mediterráneas de España, con sus tintas, con sus vidrios, con sus telares, con sus metales y el aporte grandísimo a la cultura del mundo, que es la invención del alfabeto, que facilitó la comunicación y el comercio entre los pueblos. De ahí, Jorge, yo me remito pues a la navegación en cayuco de los que ejercieron nuestros caribes por las islas Antillas Mayores y las Menores, cuando llegaron a las costas de acá de Venezuela, a las costas de Colombia, sobre todo la Guajira, es donde está más impregnada esa cultura de los taínos, de los caribes, de los arawak, que tanto nos marca. Y bueno, Jorge, también ahí vengo yo y con Colón, las naves de Colón, las naves gallegas, que eran puras naves más que todo del norte de España, que fueron compradas, fueron alquiladas para que Colón montara con los reyes de España su misión, su quijotesca misión, que lograron coronar, y que el almirante genovés, que dicen que era de origen judío, terminó pues descubriendo un nuevo mundo y murió inocente de que lo había hecho. No obstante que después Américo Vespucio le colocó el nombre de América. Bueno, Jorge, de ahí entonces ahí ya empezaron los españoles, nos enseñan a ver con toda esa amalgama de raza, de etnias que nos trajeron los españoles, de suevos, de vándalos, de germánicos, y la última invasión que fueron los árabes. Eso la tenemos nosotros los colombianos, que es el país continente, me decían los franceses cuando yo fui a Francia,
país, Colombia, que quiera conocer a América del Sur, que conozca primero a Colombia. Entonces, pues esos españoles, ahí tenemos toda esa esencia, valga la redundancia, de esa viveza, de esa maldad, de esa picardía, de ese continente humano que nos distingue a los colombianos en los 4 puntos cardinales que tenemos como costeños. En los mismos costeños tenemos variantes. La gente del interior tiene sus variantes. La gente del Pacífico, la gente del llano, pues es un país totalmente interesante. Entonces, Jorge, en ese sentido, ya cuando los españoles se establecen aquí en América, en Santa Marta, en Cartagena, en la costa, ellos montan sus empresas, pues, buscando el Dorado hacia arriba, buscando el Magdalena, Belalcázar, el mismo Jiménez de Quesada, con sus naves. Yo supongo que vela hasta Calamar, de ahí para arriba podría ser ya a pura pértiga y puro remo, 2, 3 meses hasta subir allá, hasta la Dorada, a la alta, a la Barranca Bermeja que decían ellos. Y bueno, ya viene el negocio de que Díaz Venero de Leiva, Andrés Díaz Venero de Leiva, apoya la fundación de los primeros champanes que empezaron a incursionar desde Cartagena, pasando por el Camán del Dique, la incipiente Barranquilla, la antigua Santa Marta, por el Caño de Clarín, por Ciénaga Grande, por Pueblo Viejo, a tramontar en Magdalena, llegar hasta Monpós, los puertos principales, perdón, de allá abajo, Calamar, Tenerife, Cerro San Antonio, Plato, el mismo Monpós, Magangué, que ya comenzaba, tenía su regambre. Y hay un pueblito que quiero referenciar, que es el mío, que ahí se fomentó un comercio grande en 1775, a raíz de una sagrada imagen del milagroso de la villa de San Benito, Abad Sucre, que donde está ahora mismo lo trasladó Antonio de la Torre y Miranda en el 1775 aproximadamente, que los Heredia, el hermano de Pedro Heredia, Alonso, lo había descubierto en la sabana alta de Pisa. Ahí está un pueblo viejo que se llama Villa Vieja, en las proximidades de Chinú. Encontró pues Heredia unas deidades con deidades hechas de balso, mitad hembra, mitad varón, pero eran forradas en oro. Y entonces Heredia, los soldados repartieron ese oro que se encontraron, creyeron haber encontrado el dorado. Eso lo referencia Fray Bernardino de Sahagún, uno de los cronistas de América. Y a la fama de ese territorio, Figueroa y Barrantes, el gobernador de Cartagena, un gallego, trae las imágenes que ya usted conoce, la imagen del Santo Cristo de la Villa, monta esas imágenes en la actual Villa San Benito y viene la romería que antes la hacían los indígenas a sus deidades, y esa romería entonces empieza a ser aprovechada por la gente más que todo de Barranquilla, que todavía siguen viniendo a la Villa San Benito, ya no en lanchas, ya no en champanes, sino en buses, a comercializar, a hacer sus intercambios. Es más, en la Villa de San Benito quedó mucha gente de apellido Torregrosa, que son bajeros, Aragones, que son de Cerro San Antonio, Pavón, de Cerro San Antonio, Ulloque, de Cerro San Antonio, y mucha gente que tenía mucha relación con Santa Marta. Entonces, pues, allí se fomentó un comercio bastante fluido en esta zona de San Jorge, apartando lo Monpó y apartando el Gran Magangué. Entonces, en el contorno de esas ciénagas, el comercio fluido grande, inclusive que traían vasijas, traían perfumes de Aruba y Curazao, entraban por el Boca de Ceniza, remontaban en el Magdalena hasta llegar a la Vía San Benito, o venían por el Canal del Dique en champanes. Eso ya estoy hablando de los primeros, de las primeras formas de navegación que se dieron, pues, que eran champanes, canoas de una sola pieza, grandes, no tan pequeñas como la de los indígenas, que eran 6 metros, eran 6 metros o 60 centímetros de ancho. Ya estos fueron barcazas armadas e inclusive enterizas,
de un solo tronco de árbol que eran impulsadas por bogas, por indígenas primero, pero los indígenas no dieron la talla. El indio se enflaqueció, se murió, se enfermó. Entonces fue cuando ya fueron reemplazadas por los bogas, famosos bogas que referencia a Candelario Obeso en sus poesías del boga ausente, el momposino. Y bueno, a este pueblo y así a San Jorge llegó mucho champán que venían de allá de Barranquilla. Todavía mucha gente de Barranquilla venía, yo me acuerdo que venía unos Cepeda, unos Arraut con mercancía de tela, calzado, y cuando ya no alcanzaba a vender la mercancía, la arrebataban o se bajaban para Mangué, pero muchos de esa gente, de esos bajeros quedaron viviendo en la villa hasta cuando la villa entró en decadencia. Igualmente, ese tránsito lo hacían Ciénaga adentro, hasta el río, hasta San Jorge, Alto San Jorge, comenzaba Montelíbano, comenzaba un pueblo donde llegaban las mercancías que eran las flores, cintura y el porro. San Marcos no figuraba en el mapa económico ni político, bueno, sí político, pero no económico de esa época. ¿Por qué? Porque San Marcos estaba un poquito aislado por su topografía, por los bajos, por mucha tembladera, mucho zapal, que para conectarlo con la carretera alta era difícil. Entonces las lanchas y los chapares primero y después las lanchas llegaban Villa San Benito, Villa Jegua, pasaban por San Marcos y se estacionaban era en el Porro, Cintura y Las Flores, donde había comercio. ¿Por qué? Porque de ahí, de esos 3 puntos, repartían mercancía para la incipiente Planeta Rica que comenzaba a darse, donde Alejo Durán se instaló y se instaló un poco de gente paisas montando empresas, montando pues las grandes ganaderías que ya conocemos. Comenzaban pues esas haciendas esclavistas. Acá también el acto esclavista se dio bastante acá en San Jorge, con los grandes hacendados de Corozal, con los Pérez, los Martelos, los Olmos, los Badel, que tenían su peonada y se estilaba pues el negro concertado. El negro concertado me decía mi papá, porque mi papá le administró fincas a uno de esos ricos, a Toño Pérez, porque mi papá sabía leer, escribir y llevar cuentas. Entonces, Toño Pérez le echaba los cuentos que fulano tenía el cuaderno lleno, que ahí no iba a salir nunca de la finca porque ya le había pedido hamacas, le había pedido toldos, le había pedido tantas abarcas, tantos cinturones, tantas cubiertas, sombrero, y tenía el sombrero, ¿cómo es? El cuaderno lleno, eran ya lo que se llamaba negros concertados, y lo señalaban. En más, mi papá haciendo un poquito de baja letra, cuando salió a la Villa San Benito, le decía, no, tú trabajas con los Pérez, tú eres negro concertado, y no lo aceptaban en la sociedad bastante recalcitrante, conservadora de la Villa San Benito de entonces. Eso era, trabajar en esa finca era pues como una afrenta. Entonces ahora pues ahí entre la villa y Jegua había almacenes de donde esas grandes fincas esclavistas, esos actos esclavistas se surtían de tela, de rula, de cubiertas, de mochilas, de abarcas, de sombreros, de hamacas, de franelas, que era lo que más se estilaba. Y ¿por qué? Porque casi lo demás, la sal, sí, porque lo demás lo tenían casi en abundancia. Mataban una vaca, mataban cerdo, sacrificaban cerdo, la pesca era abundante, pero los artículos tenían entonces que comprarlos en esas tiendas que eran donde se surtían las grandes fincas, que estaban en la Vía San Benito, en poder de unos Gasabón, en poder de unos Martínez, en poder de unos Agames, en poder de unos de la Osa, de los González, de los Imbets que comenzaban en la Vía San Benito, y por ahí, por la orillita, la familia Los Rodríguez, los Salcedo, que también vendían sus baratijas, pero los grandes comerciantes eran esos. También había otro punto acá, Jorge, abajo, que ustedes pasaron por ahí por Cuiva.
Cuiva en el verano fue un centro de acopio muy importante durante la década del 20 al 40, al 50, porque todas esas haciendas esclavistas se surtían ahí en Cuiva. Es más, en Cuiva los cocheros, las Sauda hermanas, que eran unas turcas de Magangué, tenían almacenes ahí en Magangué, y otros turcos que vinieron a establecer su comercio en Cuiva, porque vendían telas baratijas que no lo sabían de pronto en la villa, y ellos las traían directamente de Magangué y las montaban en Cuiva. Asimismo, hubo otro punto de acopio muy importante, arriba del Caño Rabón, que se llama todavía La Sierpe, donde referenciaba a García Márquez, la dama de los Montiel, la ciénaga, el misterio que envolvía aquella tierra, de curanderos de culebra, de gente mata tigre, de bogas. Entonces, ahí en La Sierpe, ahí era el punto terminal, porque a veces no permitía el paso hasta llegar a San Jacinto. De San Jacinto acá venían a buscar también mercancía para surtir los comercios que también se surtían por el Cauca. Llegaban y comenzaban champanes y las lanchas que llegaban a unas empresas auríferas que estaban establecidas en Pato y en Zaragoza, donde está el otro Santo Cristo, hermano del Milagroso de la Villa San Benito. Allí también llegaban a surtirse en lanchas a San Jacinto, donde había comercio grande, burdeles, muchachas, música, ron, de todo, como se estilaba en ese tiempo. Entonces, esos puntos también, Jorge, acá y compañeros, acá arriba en el San Jorge, en la zona de Yapel, había otro punto muy importante que todavía existe, Cecilia, tierra de la panela, tierra de villeros, tierra de un tal Fidel Rodríguez, que era el rey de la panela, que exportaba, entre comillas, panela para Magangué, para la villa, para Jegua y también para Barranquilla, en bongos, en botes grandes que subían desde allá del Cerro San Antonio, botes ya armados, ya bien organizados, ya más grandes, 20 metros de eslora, 2.5, 2 puntos de manga, 1.80 de puntal, accionados por bogas, pero bogas organizados, con timón móvil atrás, ya no era con canalete, que esas fotos todavía usted las puede evidenciar, fotos que de esos botes grandes que llevaban al caño de los llamas. Pues esos mismos caños, esos mismos botes venían a buscar panela y muchos de ellos tramontaban el Magdalena, subían hasta el Cauca, hasta llegar a Caucasia, donde recogían plátano silvestre prácticamente. Acuérdese que Juancho Polo tiene un disco que me voy para el Cauca y no regreso, sino Juancho Polo, ¿para dónde va? Voy para el Cauca y no regreso. Algo así. Lo mismo como Julio de la Osa le canta a Margento, la Margentina, un acordeonista. Toda esa gente recalaba, era a la orilla de los ríos, porque era punto de riqueza, punto de comercio, punto de intercambio de baratijas y oro. Ya, como yo lo referencié una vez en el cuento, el escrito que hice, los zenúes que habitaban acá en la zona baja de Tacazón, de la Villa San Benito, hacían un tránsito desde el mar, desde Sacana, allá en Coveña, iban a recoger sal, conchas de molusco, las molían y se las vendían allá a los indígenas del Alto de Guamocó, allá en el Tigüí. Esa historia me la contó mi papá y después yo la vi a la foto que ese muchacho Rodríguez se encontraron láminas de cuaderno, hojillas de cuaderno que eran láminas que la tradición oral relataba en la villa que Tacazuán las colocaba para que le pegara el viento a las hojillas y a guisa de campana. Y dicen que esas campanas, ese hueco de esas campanas, esas hojillas se dan adentro. Y qué sorpresa, hablando un día con un muchacho Rodríguez de Jegua, que eran canoeros, que transportaban arroz de los cajones a San Marcos y a Mangue, se hallaron por casualidad lanzando unos cuchillos y le pegaron a 2 chavarrías de oro y a las laminillas. Y él me dijo, Medelio, lo que usted relata a su papá no es mentira ni cuento. Le voy a mostrar la foto porque yo me las encontré.
y me mostró, y a mí eso me conmovió, me dio tanto sentimiento, pues encontrarme a mi papá, y que ellos también cogieron esas cabezas de Chavarríes que están allá en el Museo de Bogotá. Un turco se las pagó como quiso y compraron lo que pudieron ahí, pero allá ahí quedó mucho oro enterrado, que esos, los cenúes, los fincenúes de Tacazuán, iban y recogían como arena, la envasaban en jícaras, en canastas de vegetales, porque quedaban tan contentos los de Guamocó, el Alto Tigüí de San Lucas, con la sal. Imagínense la sal que todavía vale, todavía la apreciamos. Imagínense en esta época precolombina que ellos dicen que los de Tacazuán decían, no, ya no más oro, ya no más, está bueno, porque con tanta sal y las conchas de caracol de pronto era para mambear, para mascar allá en la alta montaña, que es un punto que se llama Guamocó, en el río Tigüí, arriba de San Lucas, bajando por ahí por el Puerto Limón, eso es por el Bagre, bajando el Cauca, y el río Nechí, hasta arriba. Entonces, en esa zona, hablando también de los cenúes, ellos hacían el tránsito de Sacana, un punto precolombino que está allá cerquita de Coveñas, bajaban por Momil, los bajos de Momil, llegaban a Tuchín, San Andrés, Sotavento, pasaban Chinú, de ahí Chinú bajaban en línea recta por Villa Vieja, donde tenían el asiento los Tacazones, donde tenían asiento los Fincenúes, que era la capital pues de Fincenú, al decir de muchos antropólogos, y llegaban al borde de la ciénaga en Zipataca o Cispataca. Entonces, de ahí, en canoas rústicas, esos indios, esos indígenas, hacían el cruce de ese inmenso mar de agua dulce hasta llegar a la boca del caño de Trementino, la boca de Rabón, donde ustedes pasaron por ahí por la Ciénaga Grande, la boca de la Ciénaga, remontaban la barranca de esos caños que conservaban bastante barranca porque eran profundos, no estaban sedimentados, y hacían infantería, vadeando zapales, espantando tigres, matando culebras, caimanes, buscando el Cauca, hasta hacer vadear el Cauca, buscar ¿cómo es? El Nechi, y llegar hasta el punto donde yo les he dicho, el Tigüí, Guamocó, donde recogían el oro como recoger arena, porque esto le llevaban sal y conchas de caracol. Estos productos eran muy apetecidos y muy apreciados por los indígenas de la alta montaña. Entonces, pues, esa tradición de navegantes, pues, como que se nos quedó impregnada en nosotros, y además, de pronto, quién sabe qué ADN de gallegos y vascos que se establecieron en la villa, porque la villa Ichinú fue un bastión de gallegos. Tanto así es que la imagen de Santo Cristo fue traída de La Coruña, de Galicia, por Benito de Figueroa y Barrantes, que era el gobernador de Cartagena, y la bajó por Monpós, donde existe la historia de los tres hermanos, de que clavetearon las cajas y amanecieron las cajas, uno para San Benito, Villa San Benito, Villa Tacazuán, Zaragoza y Monpox. Pero hay un cambio y no sé a quién, total que a la Villa San Benito llegó esa imagen, y esa imagen sirvió para que esa romería que todavía se da se siga vigente en la actual Villa San Benito. Ya no vienen las lanchas, ya no vienen los remolcadores, ya no vienen los acordeoneros. Es más, hay un acordeonero viejo que venía, que era un señor, nada más ni nada menos que Luis Enrique Abel Antonio Villa, el hombre que nació en la Ciénaga de Zapayán, en Piedras de Moler, que eso creo que pertenece a Tenerife, pero está cerquita de Pibijay, una ciénaga grande. Ahora después la conocí y me acordé de Abel Antonio Villa con un sombrero blanco, o un sombrero, señor muy atildado, no tomaba con todo el mundo, no le tocaba a todo el mundo, y llegaba a tocar a la Villa San Benito, o sea, un día como mañana, Día del Milagroso,
los hacendados corozaleros, lo que uno dice, los blancos, llegaban a la villa y mándate una hora. Entonces, pues, no daban abasto los acordeoneros, no daban abasto los acordeoneros tocándole por hora, por momento, a cambio de ron, a cambio de cerveza, y también le pagaban, porque a Luis Enrique, a Abel Antonio Villa no era de ron, sino plata, y era gente escogida, los Invet, los Huelva, los Tobíos, y modestia aparte, él le gustaba andar con mi papá porque mi papá lo transportaba, y el viejo, mi papá le tocaba la guitarra, y era música, era algo de músico, tenía algo de oído para eso, como esos salseros tradicionales de la sabana. De pronto él le vino a saber la musical a mi padre de la música, de la guitarra. Entonces también hago referencia que en esa feria de Tagazán venía Alfredo Gutiérrez, regazado porque eran barrizales, a tocar donde una señora que se llamaba Martín Hernández. Tengo un poquito así de la idea de haberlo visto tocar en esa cantina. Y ya eso se acabó, Jorge y compañeros, ya no viene sino puro bus, traen su comida, pernoctan y al día siguiente se van. Pero la romería más grande ahora se da en el verano, en marzo. Lástima que ojalá que ese pueblo mío le cambien la fisonomía, le cambien la cara, le busquen pues otra forma de atender bien a la gente. Yo he dicho que implementen un puerto para la gente mojanera, la gente de Sucre, que en vez de llegar a Magangué, que lleguen a la villa, que es más fácil, menos tortuoso el camino y menos olas y de pronto menos peligro de atracos en Magangué, perdón, de que vayan a sufrir cualquier cosa en Magangué, y de Magangué a Cincelejo es más lejos que de llegar a la villa San Benito, coger un taxi e irse a Cincelejo, pues, pero habría que implementar hoteles, unas bodegas, un comité de bienvenida para que el pueblo busque otra forma de vida, ya que la pesca se acabó, porque el 70%, si usted se dio cuenta, de esa ciénaga está totalmente sedimentada y no hay forma pues de pesca como antes, que la gente vivía libre y la gente tenía pues esa libertad para vivir. No, Dígame. usted dijo que iba, es que ya se está acabando el tiempo, quedan solo 20 minuticos. Usted dijo que iba a hablar de cómo había sido la evolución de la navegación en la Mojana y en el Bueno, río. ya sí. Me estaba abriendo sí un poquito. Bueno, sí, Jorge. Bueno, entonces, en la época de la colonia, de la Andrés Díaz Venero de la IVA que fomenta los champanes, para el 23, 1823, Simón Bolívar conoce a Juan Elbers, el alemán, y le da la concesión de montar los primeros vapores. Un vapor que se llamaba, a ver, como yo, tiene, bueno, el alemán Juan Bernardo Elbers, el vapor Fidelidad, en el año 1824. El gobierno le adjudicó la concesión de explotar la vía acuática fluvial, perdón, del río Magdalena, pero parece ser, Jorge y compañeros, que los inicios de la navegación en vapor, por vapores en el Magdalena, estuvo sin nada de fracasos técnicos, de contiendas políticas, de asaltos, de levantamientos, de revueltas, y hubo grandes compañías, tantas compañías de vapores de Ciénaga Magdalena, de Caño del Canal del Dique, de Santa Marta, de José Joaquín de Mier, que después con José Joaquín de Mier siguió la compañía con otros samarios y pues, fomentó el transporte partiendo de Barranquilla o partiendo de Santa Marta por el Caño Clarín. Ya pues se puede decir, eran champanes, como remolcadores más grandes. José Joaquín de Mier también sufrió intrigas políticas, esta amenaza, y la compañía, y fomentó la compañía, pues la compañía de navegación Anglo-Granadina. Tomás Cipriano de Mosquera también le dio un impulso grande a las compañías de vapor y apoyó a Mier y a Montoya a que fomentaran estas empresas, pero también fracasaron
y terminaron vendiéndose a los otros alemanes para 1854. Para esa época estallan guerras, revueltas. Acuérdense que Colombia, de la Nueva Granada, Estados Unidos de Colombia, la Gran Colombia, tantos nombres que tuvo. Y pues esa contienda política que todavía no está pringando, no está llegando, no hemos podido estabilizarnos, también dio al traste con las compañías de esos vapores. La guerra de los 1000 días, no, cuando ya estaban pues arrancando con Tomás Cipriano, viene la guerra de los 1000 días y se acaba pues el negocio de los vapores. Por allá en 1918, cuando ya se acaba la contienda y se estabiliza más el país, ya es Colombia, ya la República de Colombia con la constitución de Núñez en 1918, un capitán apellido Salceo Ramón monta los vapores, ya Santa Isabel, el Ana Ramón, el famoso Ana Ramón, que le sacaron un disco que lo cantó Daniel Santos con Pedro Laza, que llegaba al Caño de Mercado y salía del Canal del Dique y seguía hasta acá arriba. Viene la empresa de Julio Montes. Julio Montes también tenían unos remolcadores que también fueron vapores al comienzo y empiezan a transportar carga desde la intendencia. Ya vienen se pone el muelle de Puerto Colombia, sale la vía Verde Sabanilla, Barranquilla. Barranquilla tienen que hacer transbordo a los remolcadores, a los vapores y vapores arriba hasta Honda con los vapores Julio Montes, con los de los Salceos Ramón. Todavía no había los de la naviera. Hay un señor de apellido Betancourt que funda una compañía ganadera con remolcadores como el Cincelejo, el Adelante, por allá en 1933, que le da bastante, le da la mano a los ganaderos de acá. Estos ganaderos sacaban, valga la redundancia, su ganado de aquí, de esta zona del Bajo San Jorge, los Peroerazos, los Pérez, los Olmos, los Martelos, los Badel, sacaban esos ganados en esos remolcadores hasta Honda, donde allá lo repartían para Bogotá, la naciente capital nuestra. Amén que también había que llevarlos a pie, ya tramontando la cordillera hasta Medellín, 45, 60 días, donde había que calzar las vacas con cuero, colocarle zapatos prácticamente y llevarlos a pie. Entonces estos remolcadores también cumplieron esa función. En el año 40, los Márquez y los Vázquez adquieren los vapores Vázquez P, el Bolívar, el Bogotá, el Colombia, el Jesucita. El Vázquez P protagonizó un episodio bastante doloroso con una canoa villera que se surtía a Magangué, eran con esos pentas, unos Arquímedes. Resulta que muere Alfonso López Pumarejo, el líder de los braceros, del sindicato de braceros del Magdalena. Y ese día muere Alfonso López y el sindicato dio orden de que ninguna embarcación se movía de Magangué. Tuvieron que esperar al día siguiente para que unas canoas de la vía San Benito, algunas se habían venido, se habían salido antes que los sindicatos promulgaran la orden. Entonces otros se tuvieron que pernoctar en Magangué. Una de ellas fue la canoa de un señor apellido Blanquicet, que traía en el mes de para el día de la muerte en el 59, el 22, 23 de noviembre, el 59, algo así, ya las canoas villeras se empezaban a surtir para diciembre. Y esa canoa se quedó, siendo las 4 de la mañana, se abrió del puerto de Magangué frente a la Peña, pero prendió el motor fuera de borda, el motorista, aló la pista y el motor fue preciso. Pero él no estaba práctico porque a esos motores había que girarle la tapa del combustible, del auxiliar, para que entrara aire y el carburador no se quedara sin gasolina.
y en la mitad del río Magdalena no hizo esa maniobra y se le apagó el motor. Y de acá le gritaban unos jeguanos, unos villeros, abre la tapa, y venía subiendo el Vázquez P, el vapor Vázquez P, y el vigía de proa de Vázquez P, que es una balsa, le gritó al timonel, y el timonel metió el faro, y cuando metió el faro, vio que el pecho del bote, el Vázquez P, se erguía, tragaba a la canoa villera con comercio, con una señora apellido Petrona Benítez, y otros se salvaron, pero esa canoa fue encontrada después de 2 días allá cerquita de Calamar, y eso fue una tragedia para la villa, porque a las 5 de la mañana los villeros llamaron a la casa cural donde estaban los españoles, los misioneros, y la comunicación fue directa. A las 5:30 de la mañana en la misa acaba de suceder un percance enfrente de la peña, la canoa de fulano de Blanquicet se la tragó el remolcador Vázquez P, y enseguida todas esas canoas villeras vinieron a auxiliar, pero ya no pudieron hacer nada porque ya el daño estaba hecho. El Vázquez P amaneció ahí en ralentí, hasta que arrimó a la orilla y habló con el capitán, la inspección fluvial, al tenor de una copa, de unos tragos de vino, una comida, se fue y no pagó nada, no hubo nada. Bueno, entonces fue alguno de los percances. A ver, Jorge, después de esos remolcadores de los Vázquez, de los Márquez y Vázquez, viene, se inventan, ya empiezan a calumniarlo a los vapores, porque tragaban mucha leña, y ya había mucha tala de flora en la orilla de los ríos, y la gente empezaba a quejarse. Luego esos remolcadores iban, esos primeros vapores arribaban a Remolinos, Sitio Nuevo, a Real del Obispo, a Heredia, a Calamar, a Jesús del Río, bueno, después de Calamar, ahí encontraban, si no eran puro caserío, pero ya tenían como que especie de bombas, entre comillas, donde se surtían de leña, y eran burros de leña, pero eso tragaban mucha leña. Entonces empiezan a implementar el negocio de los primeros barcos a vapor. Otro incidente, la compañía, la naviera, la incipiente naviera, tenía el Medellín, tenía el Tequendama y tenía el Titanic del río Magdalena, el famoso David Arango, Con la quemada de ese barco se acaba la navegación prácticamente de los vapores por el río Magdalena, que se quemó en el año 61, en el mes de febrero más o menos, en un verano, que una señora dejó una plancha conectada y pues salió y se encendió el barco, y hubo una pérdida grande y una nostalgia, un dolor inmenso, porque ese barco en Magangué movía comercio, movía los gastrobares, los restaurantes, los grandes cabarets que había en Magangué, y esa gente llegaba una noche y iban a bailar y a gozar, porque eso es lo que hacían la gran mayoría de la gente que se embarcaba en esos vapores. La parte lúdica, a jugar carta, y donde llegaban por lo menos a Puerto de Magangué, que era quizá después de Barranquilla, todavía lo sigue siendo el puerto fluvial más importante que tiene el río Magdalena. Entonces eso creó una gran consternación y dolor en Magangué. Al David Arango no tuvieron más sino que cortarle los amarras y echarlo agua abajo. Imagínense que ahí aguas abajo estaba la Texas, o una de esas compañías que vendía petróleo, que vendía gasolina. Ahí estaban las bombas y la gente estalló. Se quema Magangué, se quema. Pero imagínense, Jorge, y los demás, y los que me están escuchando, que un soplo providencial de un viento, valga la redundancia, que abrió al David Arango, lo abrió a la orilla y terminó quemándose allá en una isla frente a una isla, a una finca de los Martelos, frente a Yatí. Ahí se consumió el David Arango, que demoró ardiendo más de 3 días.
Si el David Arango rastrilla la orilla donde está la ESO, creo es que la ESO, la surtidora de combustible, Mangué vuela en llamas, habría volado en llamas, pero providencialmente hubo un soplo divino. Así me cuenta la gente que mi papá inclusive, que parece que lo hubiesen empujado y el David Arango se abrió de Mangué. Entonces ese fue el acabose de los remolcadores, de los primeros vapores. Después de eso vienen, hay un señor de apellido Muñoz, que estaba casado con la hija de un italiano. Ese Muñoz no sabía nada de navegación, pero le venden la idea de montar los primeros remolcadores. Y así es que él monta el Doña María y el Cumbal, sobre todo Doña María, que es el remolcador diésel más grande que existe en Magdalena, de la que hoy día conocemos como la naviera fluvial colombiana, que le cambiaron los colores, que eran anaranjados, por color azul, y han repotencializado sus remolcadores y le han cambiado, le han transformado la forma de gobernarlos. Antes era piloto arriba con un telégrafo donde había una señal sonora y le mandaba una señal sonora, valga la redundancia, al maquinista, y el maquinista rebajaba los motores, 3 motores diésel grandes, Fairbank, Caterpillar o Lister en la popa, que movían esos motores, y ahora son motores ya con más turbo, ya las hélices, poquitos tienen hélices, sino toberas, y han quitado la forma de direccionar, de gobernar los remolcadores, no con las palas de timón que uno llamaba, sino con toberas móviles que se mueven para la izquierda, para la derecha o inclusive hacia atrás y dan reversa sin necesidad de pedir máquina acá al cuarto de máquina, valga la redundancia, sino que allá arriba el piloto tiene sus mandos, son remolcadores bastante modernos. Y esto, don Humberto Muñoz tiene al Cumbal. ¿Esos remolcadores se metían por el Cauca? Bueno, esos remolcadores, ya gracias, Jorge, ya voy a hablar de Cauca. Estos remolcadores. Es que ya nos quedan 5 minutos. Bueno, únicamente al Magdalena. Estos estoy hablando del Muñoz, traen transporte de combustible, bajando barcos cisternas de más de 7,000 toneladas hasta Canal de Dique y llevan a la refinería de Cartagena. Pero los remolcadores que después se pegaron, los primeros diésel también, que fueron los de los Salcedo Ramón, los de los Capdevila, los Helves, los de Julio Monte, también empezaron a transportar carga de Barranquilla hasta Plato, Calamar, Magangué, Herbanco, como dicen ellos, y Barranca Bermeja. Pero Jorge y compañeros, ninguno de esos remolcadores existe ya. Todos se los comió el óxido ahí en el Caño de los Llamas. Yo fui hace un año allá y hay un muchacho que me conoce, me llevó hasta allá, con mucho peligro de entrar por ahí. Y qué tristeza me dio ver al Napoleón, Salcedo Ramón, al Neptuno, a todos esos remolcadores carcomidos. Además, Jorge, por el Cauca eran otras lanchas que venían prácticamente en busca del oro. Salían de Mangué, la América, el número 1, número 2, que también entró por el San Jorge. La Libertad de los Torinos, que también entró al Alto San Jorge. La de los Yepes, que era la lancha, la Santa Leonor, el Humberto, y otra lancha mangueleña, la de los Lizarazo, ahí de Moranda, la Ligia, la Flecha Roja, la Milagrosa, que iban hasta la zona orífera de Pato y allá donde está el otro Santo Cristo Milagroso, de Zaragoza, inclusive Caucasia, y otras lanchas que por lo menos la Delis, que era de un villero que iba hasta Río Man a transportar carga liviana por esos ríos. Y después, Jorge, bueno, todas estas lanchas, amén de la lancha de madera de nosotros, que bajamos pescado, que bajamos con piña, que bajamos con naranjas de Monpós. Ninguna de esas lanchas de marea existe. Estoy hablando inclusive de los remolcadores de los Salcedo, de los Capdevila, los Helve, que eran famosos.
se pudieron en el caño de la Uyama, ahí abajito a la Intendencia Fluvial de Barranquilla, y mucho menos estas lanchas nosotros de madera, que en el 90, 94, hasta más o menos hasta el 94, estuvieron vigentes, se acabaron todas como por arte de magia. Usted en el caño lo llama, frente a la Intendencia, ese barullo que yo intuí, me dio de nostalgia, ya no lo hay. No hay sino canoitas de pescadores que vienen con ostras de la Ciénaga Grande de Santa Marta a repartir su producto ahí a la Oyama, a Caña lo llama. Porque todas esas lanchas se acabaron. Incluso hubo un tiempo en que despachaban canoas rápidas, jumbo que llamaban ellos, que ustedes llaman allá voladoras, en los llanos, con dos motores Yamaha 200 en la popa, a traer pasajeros hasta Plato, pasando por punto intermedio. De Magangué todavía se estila el negocio, el comercio, el transporte de lanchas rápidas, jumbos, de canoas, de estas empresas cooperativas que transportan pasajeros de Magangué por el Cauca hasta Guaranda, llegando incluso hasta Caucasia y llegando hasta Nechí, los Cotraflucán y los Copetranavi de Magangué, y otras empresas que transportan de ahí de Magangué hasta San Pablo, Regidor, e inclusive hasta Barranca Bermeja en lanchas rápidas, chalupas. En el Magdalena Medio, en San Pablo, en Morales, en Cimití, en el Cimitarra, en el Carara, en Opón, hasta Barranca Bermeja, hay una especie de lancha. Estas lanchas que antes existían en Mangue, la compraron la compraron allá en San Pablo y las habilitaron como ferries. Yo conozco, hay un muchacho que es apellido López, que es piloto, que me manda toda esta relación de las lanchas que transportan camiones, tractomulas, carros de ahí de San Pablo, de Morales, Chimití, hasta Barranca Bermeja y puntos intermedios. Es lo único que queda, Jorge, porque las demás lanchas, embarcaciones menores, las intermedias se acabaron por arte de magia. Todas. Yo conocí, perdón que ya voy a terminar, una lancha que hacía recorrido Barranquilla, Barranca Bermeja, una lancha de madera que le llamaban La Gitana, grande, se metía por el brazo de Monpós y bajaba por acá por Mangue. La última vez que lo vi pasar fue en el año 1979, pero se pudrió en el caño, lo llaman, porque un marinero cometió un error, guardó un alijo de droga en el cuchillo arriba y como que la delataron y vino vino la autoridad y hizo la inspección, hizo el cateo, encontró la droga y la detuvo, y ahí se acabó una lancha de madera grande que le llamaban La Gitana. Había otras lanchas también pequeñas que llevaban carga al banco. La de nosotros también, cuando íbamos a llevar naranja, subíamos con carga hasta Monpós o hasta el banco o hasta Magangué. Había otra lancha pequeña, Jorge, de la Mojana, que era exclusivamente de un turco, Salvador Hanne, que llamaba el Diamante, con un bote de 1500 bultos de madera. Tenía un motor Volvo. Salva era ingeniero mecánico y él mismo pilotaba y él mismo reparaba sus embarcaciones. Salía de Barranquilla con la carga de la caja agraria para Sucre, Majagual y Guaranda. Y hacía ese recorrido en viceversa. De allá bajaba con arroz a entregarlo ahí en la caña, hasta el caño lo llama. Toda esa lancha en Magangué, en Monpó, en Sucre, en Guaranda, en la villa hubo 5 lanchas que puedo mencionarlas, si usted me permite. La Gladeli, que era la más bonita, una lancha de hierro. La Aurora de Eusebio Sierra, la San Benito de José Benito Carrasco, la Concepción, que era la María Auxiliadora, que era de los Invet, y una de un apellido Gómez, y la de mi padre, que era una lanchita, que era el genio donde yo me nutrí de esta enseñanza, de esta vivencia, que recorríamos hasta Magdalena Medio buscando piña y buscando café, inclusive de contrabando, lo digo, y transportando naranja, transportando piña, transportando astillas, madera del Caribona, río Caribona, para repartirla a los grandes hacendados de acá, de la Ciénaga, de la Villa San Benito, Sucre, San Marcos, Majagual. Y eso ahí yo me nutrí. Y también, para más información de mis compañeros, mi padre me regaló un libro que se llamaba La Tierra, de Miguel de Saldova, donde hablaba de esto, de las erosiones, de lo que hacían los ríos.
y me regaló El río San Jorge de Luis Strifler. Además, también le vendí los libros a Orlando Fals Borda de la historia de la costa aquí en Jego, en la Villa y en San Marcos. Y últimamente me nutrí de esta información con un médico que residió en Galera, que es médico bayuno, que se llamaba Alberto Mendoza Candelo, que tiene todas estas relaciones. Y de además lo que me ha contado la gente. Otra cosa que agregar, Jorge, pregunte, a ver, por favor. No, claro, no, listo, listo, Elio. Bueno, entonces yo creo que ahora ya podemos, pues muchas gracias primero. O sea, yo le digo, para seguirlo a usted, tengo que conocer muy bien La Mojana porque se conocen muchos, o sea, demasiados lugares que de pronto no son tan fáciles de reconocer. Yo tengo varias preguntas de verdad para hacerle. No sé si alguien quiere preguntar. Profesor Álvaro Wills, adelante. Con mucho gusto. Luego Pacho. Buenos días y buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, don Delio, sí, pues decirle, y yo creo que ya lo sabe, que todos nosotros quienes lo venimos escuchando en las reuniones anteriores de este maravilloso seminario, es que pues, usted es una Biblia de la historia de la mujer. Hombre, gracias, gracias. Por supuesto, todos estamos ansiosos, todos estamos esperando que todo eso que usted nos cuenta aquí acabe vaciado en un libro, ¿sí? Como dice, vamos a hacerlo. Jorge Escobar, para leerlo a usted como para leer a Luis Strifler y todos los que nos han hablado de La Mojana, siempre estamos ansiosos de tener el mapa que nos acompañe, ¿sí? Porque el entramado, digamos, geográfico de La Mojana, de la depresión Momposina y del Magdalena y el Cauca, pues es una cosa pues bastante entreverada. Yo quisiera hacerle unas preguntitas, una muy puntual, y es si a usted le tocó hacer la navegación, por supuesto, en pequeñas embarcaciones de Ayapel a salir a Nechí. La otra cosa es que pues yo, por ejemplo, he sido alguien que donde quiera que he visitado Ayapel, San Marcos, etcétera, he procurado viajar por vía acuática y encontrar uno siempre una dificultad, que prácticamente uno de Ayapel no puede ir por vía acuática a San Marcos, excepto que esté dispuesto pues, a pagar un propio pues, un billete. ¿Sí? De hecho, alguna vez lo iba a hacer, no conseguí, entonces bajé a San Marcos, bajé a Magangué. De hecho, de Magangué uno coge una pequeña embarcación que lo lleva hasta Talaigua Nuevo, ¿sí? Después por tierra se va a Monpós, de Monpós no puede salir uno al banco por vía acuática, se va uno por tierra y ya en el banco coge uno de esos barquitos maravillosos que en 7 horas lo ponen en Barranca Bermeja. Y la otra pregunta fue como más amplia, es usted qué futuro le ve a la navegación de distintos tamaños en todo el sistema de La Mojana, la navegación por el San Jorge, la navegación que yo creo que en su momento pudo conectar San Marcos para uno salir por, no sé si por Caño Rabón, para salir al otro lado a Majagual, en fin. ¿Cómo avisora usted ese futuro? Y mi enorme felicitación y agradecimiento por todas Gracias, esas. Álvaro. Gracias, me abruma su comentario, Álvaro. Vea, lamentablemente, así como usted dice, oficialmente navegación de San Marcos hacia arriba no hay ya. Navegación de Ayapel a cualquier punto no lo hay. Navegación de la vía San Benito a cualquier punto no lo hay. Los villeros todavía estilan un tránsito, que es ese muchacho que yo referencié, Jorge, Gadre Casabón, que ellos van a buscar la gasolina todavía en Johnson, en canoas grandes metálicas ya, a Magangué. Pero como tal, yo me acuerdo que para el 70 y para el 80 más o menos, yo viajé de Cincelejo de Cincelejo a mi villa en un bus, de esos de palo que uno decía Chiva, con un señor del Cerro San Antonio.
apellido Verdoren, de la Reconcolia, de la Regambre del Cerro San Antonio, del Cerro San Antonio, de donde son los armadores de botes de madera más grandes que dio Magdalena, donde figuraban un bote como usted quería, muy bonito. Los Aragón, esos Verdoren, Torregrosa. Entonces ese Verdoren me dijo, hombre, yo voy a pagar una manda a la Villa San Benito, pero dígame usted, joven, bello, ese tiempo era joven, ¿será posible que hay una lancha, todavía viajan embarcaciones de la Villa a Magangué? Y hombre, señor Verdoren, eso es eventual y eso poquita ya viajamos. Mi papá, mañana inclusive vamos para Magangué y él se alegró tanto que pues quiso hacer el viaje con nosotros, pero cuando yo lo fui a buscar, es como que se desesperó y regresó. Pero, a ver, él anhelaba viajar, recorrer lo que él hizo con su papá en lancha de Cerro San Antonio, Magangué, la Villa, Magangué, Alto San Jorge, devolverse a Magangué por ahí. Otra pregunta que usted me dice, de Ayapela a Nechí, únicamente hacían ese tránsito los dueños de la Landers y Mora, los L. Ángel, que tenían unas cabañas en el Caribona, en Mula, allá en la Ciénaga de la Redonda, allá en las estribaciones de San Lucas. Entonces tenían unas canoas rápidas, unas chalupas rápidas, la cargaban, la tiraban al Cauca, bajaban por la Boca de la Raya y subían al Caribona. Pero como tal, no hay esa vía. Y uno que la sabe, sí, y que de pronto esté uno dispuesto a pagar un billete, como decimos, un expreso, para que lo lleve una canoa, una chalupa rápida, donde uno quiera, lo que uno recorrió. Lo otro, don Álvaro, es que ya yo le auguro, pues de pronto, alguien que tome la rienda de un ecoturismo, mostrar lo que están haciendo en Barranquilla con el Río Bus, mostrar un ecoturismo que salga de Magangué o salga de la Villa o salga de San Marcos y mostrar in situ lo que fue, que todavía existe de esa selva, lo que fue todavía de esas inconmensurables ciénagas, lo que fue esa riqueza, lo que todavía hay, porque todavía hay riqueza. Lo que yo pregono es que se drague, que se canalice el Cauca para que así se cese un tanto este martirio de las inundaciones periódicas, pero que tampoco podemos deslindar la unión con el Cauca. Habría que dejar con puertas en esa zona de Caregato para que en el invierno se controle la inundación y en el verano siga chorreando, decimos así, las aguas por los canales que vienen de San Jorge, pasan por la Villa, pasan por allá, por Rabón. Lo que usted me dice también, cómo en verdad, es que esos buenos ríos de progreso, toda esa vía, le comunico, el San Jorge de Magangué hacia arriba, Magangué era la capital de las aguas, se salía a Magangué con productos, con manteca, con tela, con botas, con escopeta, con arma, con radiola, con ACPM, con querosén. Y de allá para acá se bajaba con arroz, más agua, piedras de amolar, pieles de tigre, pieles de babilla, cacao, fruta, pero en cantidad, tablas de árboles que ya se extinguieron, de hediondo, de laurel comino, de balaustre, de abarco, todo eso se extinguió. Y todo ese progreso lo recibía San Marcos, porque en San Marcos se estableció dos familias de bajeros, los Avendaños, que eran los dueños de la lancha La Viboral, donde Alejo Durán cantó por primera vez el 039. Cuando yo venía viajando, bajaba con mi morena, venía en esa lancha, en La Viboral, y en Puerto San Marcos él estrenó el 039. Había otra familia, los Cantillos, que eran de Heredia, también se establecieron ahí en San Marcos. Y otro señor de apellido Torregrosa, que ese fue poeta, que él jalonaba mucha gente de allá del Bajo Magdalena, sobre todo el Cerro San Antonio, venían a traer pues comercio a Magangué, los Marenco, que eran también de allá abajo. Y
trajeron progreso. Otra lancha, los Vetter de Barranquilla, los de la Ana Vetter, que también subía al San Jorge como la Libertad de los Torinos. La América número 1 y la América número 2, que estuvieron subiendo hasta la década del 60, finales del 60, cuando el capitán de la América número 1 fue asesinado en las curvas del Torno, cerquita de San Marcos. Ahí no volvieron a subir más. Entonces ya esa lancha pues no quisieron subir más. Pero el San Jorge fue vía de progreso. Y todo ese comercio, desde Pica Pica, Alto el Gallo, Monte Líbano, Ayapel, de San Marcos, La Villa, parte de La Mojana, parte de Rabón, llegaba era a Magangué. Lógico que en Ayapel había rosera, en San Marcos había rosera de los Hanna, de unos turcos, de los Naisir, en Ayapel. Pero la gran plaza era Magangué, donde había las grandes arroceras, donde había los grandes depósitos de los italianos, de los sirios libaneses, de algunos alemanes que se quedaron ahí en Magangué, de paisas que comenzaban a llevar con los boteros, y también de gente de Bajo Magdalena, de momposinos que libraron una batalla por hacer de Magangué un centro cultural, que así lo es. Lástima pues que ya, o sea, yo fui en estos días y no consigo una sola lancha de las que yo conocí. Es una pura canoa metálica de 1000 bultos que van con arroz de allá de San Jacinto. Ya por el Mojana no va nada ya prácticamente. Por el San Jorge menos la canoa de pescadores, eso que usted conoció, la que recolectan peces. Los demás, todo se acabó. Una pregunta, es que el profesor Barboy le preguntó que Álvaro, usted preguntó que si llegó a navegar hasta Nechí. Bueno, si nosotros llegamos a Nechí, pero por de acá, partiendo de Magangué, llevamos gaseosa y cerveza, llegamos a Cuturú, a los cargueros. Sí, se llevaba, claro, porque imagínense, toda esa gente todavía baja a Magangué y baja a Caucasia y a Nechí. Pero Diga. Ayapel nunca llegó a Nechí. No, no era que era imposible, no se establecía ese comercio. La gente llegaba por lo menos hasta Popales, hasta las Escobillas, hasta Los Pájaros, a Los Nidos, que era donde don Luis Robledo y los Pérez tenían las grandes haciendas. También les digo que por ahí hubo una hacienda ganadera americana en la zona de San Jacinto, y toda esta gente de las sabanas de la villa fue a la fama de esas grandes haciendas a construir casas, a construir corrales de varetas, y se quedaron por allá. Es más, Caucasia lo fundó un jeguano, un apellido creo que Arrieta o Viloria, que usted si pasa por Caucasia va a ver el hombre con la guinda de pescado, es de acá, es de la tierra de nosotros. Delio, Pacho Gómez tiene una pregunta. Sí, cómo no, Pacho. Doctor Jorge, buenos días. Buenos días, Pacho. Buenos días, Pacho. Buenos días, Pacho. Buenas tardes. Deseo felicitarte por tan maravillosa exposición, con tanto rigor histórico y geográfico, y la exquisitez de la narrativa tuya maravillosa. De verdad que mis sinceras felicitaciones. Gracias, Pacho. Gracias. Sí. Yo más que una pregunta, doctor, lo que llego es a la conclusión, escuchando esta narración tan completa que hace Delio y ubicándome en el momento que vivimos actualmente en La Mojana. La Mojana la han acabado. Se acabó La Mojana. Sí. Toda esa riqueza, fíjese, la industria panelera, Claro. la riqueza maderera, la misma navegación, ¿sí? La grandeza de nuestros indígenas, ¿sí? Y todo convertido ahora en un resumen trágico que dice Delio, el cementerio del Caño de la Ullama. Allá quedan los vestigios de una región que fue grandiosa. Hoy no tenemos vías, no tenemos caños, no tenemos ciénagas,
no tenemos madera, no tenemos caña de azúcar, la industria del arroz cada vez es menos promisoria y a nosotros nos han quedado solo los escombros. La única actividad que está próspera en estos momentos en toda la región es la aurífera, ¿sí? De allá del Caño de Nechí, del Bagre, de Pato, de Zaragoza, de Segovia, y a nosotros nos dejan los escombros. La región se ha empobrecido por culpa del Estado, ¿sí? Toda esa narración que hace Delio tan hermosa y que está documentada, como él lo dijo, en los escritos de Luis Strifel, en los escritos de Orlando Paz Borda, en los escritos de Gabriel García Márquez, Así es. ¿sí? En los escritos de Apolinar Díaz Calleja, Señor. ¿sí? Todo eso ya no existe. Acabaron con nuestra región y la van a seguir acabando con malas decisiones, ¿sí? Entonces, de verdad, nos llena de mucha tristeza hacer esa comparación con lo que era nuestra región hace 50 años, cuando el doctor Wills, a quien estimo altamente, aunque no lo conozco personalmente, pero le he escuchado sus intervenciones, cuando pregunta que si de Ayaper se sale a Nechí, ¿sí? Y después el doctor Jorge también pregunta por la navegación, ya eso ya no existe nada. No. ¿Sí? No existe nada. Es la tristeza grande, porque antes sí había comunicación entre todas esas subregiones. La prueba fue lo de los escritos de Palacio de José Palacio de la Vega, las gestas históricas de Manuel Dimas de Corral y José María Córdoba, que bajaron por nuestros caños, por nuestros ríos, ¿sí? Por nuestras ciénagas. Entonces, el compromiso es nosotros los que aún estamos vivos, seguir luchando para ver si se revierte este signo de destrucción y ruina que cae sobre nuestra región, y serán las nuevas generaciones las que tendrán que luchar para que nuestra región no desaparezca. El destino de nuestra región es desaparecer si no se buscan las medidas. Y hay tantos estudios que si las cosas se hicieran bien, eso se evitara. Pero el destino que tenemos no es claro. No vemos la luz después del túnel. Entonces, pues, celebrar todos estos esfuerzos que hace el doctor Jorge, la Universidad Javeriana, la Nacional, ¿sí? Escuchando a la gente de la región y académicos prestigiosos, todos como los que han participado en este seminario, a ver cómo se salva esa región, porque la región se ha acabado y el destino es acabar. Sí, señor. Yo tengo una pregunta, Elio. Muchas gracias, Pacho. Yo tengo varias preguntas. Yo le voy a hacer una a una, y, o sea, que conectan con otras charlas. La primera es, en la charla pasada, el señor Orlando Maya dijo Sí, que la última canoa que había llegado a Nechí con caña y demás llegó en el año de 1994. Usted menciona esa fecha también. Dice que en el 94 se acabaron las canoas. sí, señor. O sea, ¿cómo esas canoas de las que usted habla son diferentes de las canoas que uno ve grandes, esos Johnson grandes con bultos de arroz y eso, eran mucho más grandes? A ver, sí, bueno, a ver, Jorge, profe, antes de eso yo quiero referenciar que por el Cauca, esta gente de Argos tenían unos remolcadores, los carboneros, que iban a recoger, valga la pena, el carbón allá arriba de Caucasia, por el río Man, bajaban hasta su cementera, hasta Barranquilla, Cartagena, y repartían ese producto. Y había otras cientos de lanchas, la de los Yepes, que también Santa Leonor subía, por decir, un jueves. Empezaban a cargar jueves, y nosotros nos atracamos al lado de ellos. Y yo veía todo el movimiento, mulas y mulas y mulas, 3 días cargando.
subía esa lancha con dos General en la popa, 3 botes, un bote especialmente para combustible, ACPM, queroseno y gasolina, y los otros botes, pura mercancía donde usted alquilaba un cubículo de 2x2 al capitán y usted vendía baratijas, vendía agujas, vendía alcohol, lo que se le ocurriera. Entonces, la embarcación como tal llevaba también grandes provisión de arroz, pilado, manteca, grande, iba repartiendo. Por todo, apenas comenzaba Punta Cartagenita, o comenzaban ahí a Acapulco, empezaban a repartir, hasta el mismo de Chi. De por 15 días en ese trámite. 15 días para recoger la plata al bajar. Había gente que no tenía la plata y te daba la espera para subir otros 15 días, un mes, hasta 45 días la gente trabajando con esa plata de los yepes, de esas lanchas. Pero ya sucedió, usted sabe lo que sucedió y hubo un enfrentamiento y tanto los carboneros, ahí quedó hundido uno enfrente a Galindo, ahí se hundió uno por un enfrentamiento y también los yepes declinaron la idea de seguir comerciando con el río Cauca. A ver, ahí ya entran problemas de orden público. sí, eso, ahí entra eso, pero no quería decirlo, pero muy duro, muy bravo. Entonces, muy duro de orden público y ya uno empezó a andar con miedo. Yo en las vacaciones iba con mi papá, entonces todo bien, todo quietecito. Y esa canoa que ustedes ven, la canoa metálica, son las únicas que quedan, grandes, con Johnson, de 900 bultos, con un Yamaha 50, un 60, hasta ahí, porque la primera canoa que dice don Orlando, que era la que llamaban comercio, después de las lanchas estas grandes, eran canoas también que ejercían comercio, vendían, compraban, movían la economía hasta Magangué. Todas esas canoas llevaban hasta Magangué. ¿Por qué? Porque ¿qué contradicción? Las mulas bajaban a Magangué, donde estaban los remolcadores, cargaban y de ahí el remolcador empezaba a repartir subiendo y de bajada a recoger el fiao que decimos. Y había gente, porque me tocó presenciar, no, fulano, el capitán, no tengo hoy que... No, bueno, entonces dentro de... Y esos 15 días eran 1 mes y 45 días, hasta 2 meses, gente. Y la gente vivía como que con una holgura. Yo me acuerdo, porque hasta nosotros le compramos ahí en la orilla el remolcador. Una holgura, ahí había todo. Fiado, lo que usted fuera le entregaban. Lleve. Gal y pero hubo ese problema de orden público y se acabó. Ahí, concomitante, como efecto dominó, recibimos el coletazo nosotros, los pequeños, las pequeñas canoas y también las lanchas menores. Y ya casi nadie quiso subir más al Cauca, ya a Nechí, pasar por San Jacinto. Ya era como es un riesgo pasar, porque yo acuérdese una vez que secuestraron a una de esas grandes barcazas y la metieron por la boca de la raya para buscar allá la zona que yo conozco, la zona de Monte Cristo. Allá la insurgencia lo retuvo por 8, 15 días. Entonces, pues ya la gente los yepes, sobre todo por el Cauca, no subieron más. Y lo que dice Pacho, ahí tiene la mano levantada Ismael y Pacho. Adelante, Ismael. Ismael tiene el micrófono apagado. Sí, No, pero Ismael, pero un momentico, Pacho. Ismael tiene el micrófono apagado. Pero a ver si se lo puedo. entonces intervengo yo, doctor. Es que cuando menciona Delio el problema de los carboneros, ¿sí? Hágale, Ismael. Sí, Sí, es que había un problema de señal. Sí, buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Yo quisiera como que de pronto, como entré un poquito tarde, pero es un tema de demasiada importancia y creemos nosotros que aquí hay que mirar las cosas también desde el punto de vista, se ha tocado en este momento, el profesor toca un tema, un punto que es el del orden público que se presentó para que se llegara a esta situación, a esta crisis de perder las vías fluviales, que si se hace un análisis de fondo,
podríamos decir que en el transporte también ganaba con eso, el crecimiento económico del país. Pero también hay que aunar a eso de que se tiene que el país, los congresistas no han legislado y lo poco que hay no se pone en práctica sobre el daño que ha venido haciendo también. Ese es el otro factor, aparte del orden público, el de la minería, que hemos tocado mucho eso. Pero ese es el factor más de pronto más preponderante, porque el Estado de pronto con su aparato represivo tiene la responsabilidad de garantizar el orden y la tranquilidad para poder comerciar, pero también tiene que haber también acciones del Estado con respecto al perjuicio que ha hecho la minería en estas zonas, que es la que más ha afectado para que estos transportes fluviales se hayan perdido y las vías se hayan totalmente casi que desaparecido. Entonces son dos cosas fundamentales, y si los analizamos desde un punto de vista muy claro, se tiene entendido que el Estado tiene la mayor responsabilidad porque debía garantizarla y el cuidado. El Estado. Gracias, Ismael. Adelante, Pacho. Sí, doctor. Cuando el profesor Delio habló de los carboneros, hay que recordar que hace 8 días, 10 días, esos carboneros se iban destruyendo el puente de Roncador. Ellos sufren accidentes y se les sueltan los remolcadores y quedan a la deriva, ¿sí? Y esos son tan grandes y tan pesados que es imposible direccionarlos. Bueno, el desastre de Caregato tiene relación con esos accidentes de los carboneros. Es que hace unos años antes, ¿sí? A ellos precisamente sufrieron el mismo accidente. Se les soltaron 2 planchones y se llevaron 3 de los espolones de la batería de 15 espolones que habían ahí en ese sector. Y nosotros pusimos las denuncias, ¿sí? Pero son multinacionales poderosas. Nadie nos paró por ahí rompió Caregato. Por ahí rompió Caregato. Entonces le echamos la culpa al cambio climático, a yo no sé qué. ¿Sí? Caregato rompió porque los espolones, ¿sí? Ahí donde rompió, nunca fueron rehabilitados. Me debilitaron. Ese problema. Y lo que dice el doctor Ismael Carriazo tiene relación con lo que ha dicho Delio y lo que dije yo. Lo único próspero que queda ya es la minería y el oro. Y eso se lo llevan los poderosos de este país, y a la Mojana nos han dejado el desastre. Son los escombros, las enfermedades, ¿sí? El problema de la sedimentación. El río Cauca no tiene cauce. Por eso ya no hay conexión, hablando concretamente, entre Ayapel y Nechí. Todos esos caños están sedimentados. La estrella hidrográfica, hablando así, que hay en el municipio de Achí, ¿sí? Que conectaba el Cauca con el río Mojana, todo eso se sedimentó, no existe, ¿sí? Todo eso es la causa, la sedimentación. Y a eso agreguémonos la contaminación, y ahí no ha valido nada, ni siquiera que la zona de la Ciénaga de Ayapel haya sido declarada territorio ranchero, para que siquiera el Estado colombiano, para quedar bien ante el mundo, ante la opinión internacional, cuidara eso. Nada. Mire el problema de Caregato, 3 años tirando sedimento de la Ciénaga a nuestros caños, ¿sí? A todos nuestros cuerpos de agua, y ya está cambiando todo. La geografía de la región cambió. Ya no hay Ciénaga de la Villa, como lo acaba de decir Delio, está desapareciendo. Miren, el San Jorge está cambiando de cauce, ¿sí? El río Mojana prácticamente desapareció también, y el río Cauca también prácticamente desapareció, ¿sí? Es pura islote, pura península hecha de la sedimentación. Son el volumen ese de que hemos hablado nosotros, 36 millones de metros cúbicos anuales, dato oficial del Ministerio de Medio Ambiente, de sedimentación que tira la minería en nordeste antioqueño a través del río Nechí hacia el río Cauca, y de ahí se mete todo hacia la Mojana. La Mojana va a desaparecer, y lo que está previsto, yo sé que aquí hay funcionarios del Fondo de Adaptación que nos están escuchando en la unidad de riesgo, no va a ser la solución estructural de nuestra región mientras no se controle esa forma arbitraria
que ya no se usa en el mundo, como se está explotando la minería en el noreste antioqueño. ¿Sí? Entonces, ojalá escucharan más a la gente de la región. Ojalá hicieran esos recorridos que está haciendo el doctor Jorge. En eso estamos, Pacho, digamos, yo agradezco de estos seminarios, pues esa es la idea, o sea, y cada vez va a haber más personas, o sea, cada vez, yo creo que, pues todo esto queda grabado, o sea, ya queda, o sea, pero doctor Jorge, queda grabado, sí, pero ¿cuántos meses, cuántos años nos lleva Caragato abierto? Y ese es un volumen tremendo de sedimentos. Acabando toda la región va a desaparecer. Nos da el temor. Y eso lo dijo Apolinar cuando en el 75 Cauca se llevó a Puerto Libertad. Si lo que dicen los estudios no se ponen en práctica, no se aplican, la Mojana va a desaparecer. ¿Sí? Va a desaparecer. Todo es lento. Se hacen esa cantidad de estudios que valen billones de pesos, billones, y nunca los aplican. Yo tengo una pregunta para Delio, ya de pronto para cerrar, bueno, si alguien tiene otra pregunta, pero yo tengo una pregunta, ¿cómo era una jornada suya con su papá de navegación al interior de la Mojana? No tanto por allá al banco ni a Barranquilla, sino cómo era una jornada de navegación suya al interior de la Mojana. ¿Por dónde arrancaban? Sí, hombre, Jorge y demás compañeros, como quien dice, eso me toca la cuerda de los sentimientos. Nosotros transportamos ese arroz de toda Mojana, de Majagual, parte del Ventanilla, que es San Roque, saliendo por la Boca de Modesto, y bajamos hasta Magangué. Pero nosotros, a ver, hombre, salíamos de ahí, por ejemplo, de la finca del Rosario de don Luis Navarro, de unos amigos que eran los grandes agricultores, o del difunto Orlando Rodelo Zampayo, de los Zampayo, o de don Tulio Carriazo Zampayo, de toda esa gente, pues, de los cuales nosotros éramos exclusivos. Bajamos con el bote lleno de arroz, con 600, 700 bultos de arroz, era un remolcadorcito pequeño de madera y un bote adelante al cual lo atábamos, era un equipo, lo atornillamos con unos micos, una especie de tensores, y ahí sorteando las curvas bajamos, pasamos por Sucre, a veces nos quedamos en Sucre para no llegar de pronto en la madrugada a Magangué y sufrir algún percance con la mareta, con la ola de los remolcadores de la naviera que pasaban a cada instante por ese punto, por ahí por Boca de Perico, donde uno salía, Perico, o por Boca de Guaso. Salíamos, bueno, amanecíamos ahí en Sucre, pernoctábamos, salíamos tipo 5 y más o menos a las 10 o 11 de la mañana estábamos en Magangué, fresqueros, o a veces terminamos de cargar allá en el Rosario, en Majagual, le dábamos toda la noche y dormíamos en un punto que le llaman Corocito, antes de llegar a la Boca de Renegado. Corocito o Champán, que también, ahí se llama un punto Champán, porque este era llegadero de champanes que repartían mercancía allende las ciénagas del Pansegüita, atrás. Entonces, ahí había un punto de comercio que también se acabó, Jorge, que ahí quedaron las estacas apenas, la Vuelta de Champán. Ahí se establecía gente que venía a recetar comercio, artículos, para luego pasar una ciénaga atrás y llevarlos ciénaga adentro. Entonces, allí dormíamos. ¿Navegó el Pansegüita y el Rabón? En Pansegüita nos tocó remontarlo una vez que fuimos a llevar unos tablones a una compañía petrolera, pero ya Pansegüita venía en franca decadencia. Ya los remolcadores, eso para los finales de los 70, 78, 77, 80, Jorge, más o menos, ya venía en franca decadencia. Hoy día hay una barra que le llaman, donde sale el Pansegüita, la ciénaga del Pansegüita, que es la Boca de la Caimanera, le dicen todavía la Boca de la Caimanera, donde todo ese poco de agua, porque por ese lado hay un contrafuerte del Magdalena que no deja salir las aguas de esa ciénaga, entonces todas salen por ahí arribita de Boca de Perico,
donde uno ya cae al Magdalena, que Boca de Perico es la boca donde donde San Jorge, le entrega al Magdalena. Más abajo, a mano izquierda, están la Boca de Guaso, Boca de Retiro, que está a frente de Loba. Subiendo Jorge, era una jornada ya veníamos vacío. La lancha, nosotros teníamos un motor, un Chevrolet, y la lancha, el remolcadorcito calaba un pie, no caía, iba por encima, y era rápido. Nos dejamos a muchas lanchitas sabotadas. Corría bastante porque nosotros habíamos implementado un túnel que había sido de un motor Grain Marino de la lancha de los curas que Pacho Gómez la conoció, y ese túnel quedó botado en la villa, y yo lo compré y se lo monté a la lanchita, y la lancha entonces tuvo mayor rendimiento, más capacidad como que de la hélice de tener acción, más de fuerza. Y la lancha de nosotros, el dueño de los arroces, don Pacho, don Luis Navarro, que era un cinciano, era un sabanero que hizo mucha plata ahí en La Mojana, le gustaba viajar con nosotros. Yo le embarcaba una piña o un gajo de guineo y le decía, dele rápido eso, Yeyo, para que amanezcamos allá. Y amaneciendo 4 de la mañana, llegamos a su finca, al Rosario. Salíamos de Mangué 6:30 de la tarde para llegar tipo más o menos 3:30, toda la noche viajando por el Mojana, tranquilamente. ¿Y por el Rabón usted estuvo viajando? Pues Rabón sí Rabón fue navegable. Es más, la última embarcación que transitó de este tipo por Rabón fue la de mi papá en el año 84, que fueron, ya yo no estaba con él, pero yo estaba acá cerquita en San Marcos y los monitoreé desde acá. Fueron a buscar unos arroces de Arnulfo Benítez, un señor de San Jacinto, que iba a echar los arroces por ahí por dentro, por ahí por Gabaldá, y lo iba a bajar por Rabón a traerlo a San Marcos, pero se secó tanto el caño que la lancha tuvo que bajarse y dar la vuelta otra vez por el Cauca hasta San Jacinto, donde había la carga completa. Después el Rabón quedó para canoas, para canoas de 100 bultos, traían plátano, mucho aguacate, mucho zapote, mucho chopo que llamamos, bastante, ¿qué le cuento? Pieles de babilla. Pero vea, Jorge, desde el 2084 una creciente grande, 2000, y la última del 2010-2012 acabó con toda esa esperanza, porque ya la gente Rabón empezaba a recuperarse con aguacate, con zapote, con cítricos, con pan coger, y últimamente Caragato, se viene Caragato, y hay gente que quedó totalmente en la ruina. Yo tengo el caso, la experiencia de un familiar que estaba casado, bueno, familiar, apellido Hayer Invet. Perdió una gran cantidad, junto con otro Invet de la villa, perdió una gran cantidad de arroz, que lo único que se aseguró fue los granos que contabilizó el dueño de la arrocera Formosa, con quienes ellos tenían pactado venderle el arroz y le debían un poco de plata al señor Aristizábal. Y Jorge, valga la pena decirlo, no pudieron pagarle esa deuda. Invet tuvo que entregarle las tierras a la arrocera con lástima, porque ahí hacía un poco gente, porque no pudieron pagar la deuda cuando el Cauca rompió en esa época. Y Rabón, o sea, prácticamente Rabón hoy día está sedimentado. Ya no viaja en ninguna embarcación bajando arroz, ni a buscar ¿qué? Ya no hay aguacate, ya no hay zapote, ya no hay chopo, como llamábamos nosotros, ya no hay agua, ya no hay nada. Antes, una canoa llegaba de Rabón a la vía San Benito, e inclusive, ¿no? Mi mamá les compraba, me acuerdo, hay una anécdota, que el purgante más bravo que yo me tomé fue de leche Higuerón, que bajó en una canoa rebonera, que me la dio mi mamá en una botella de ron, pero yo no tanto me la tomé, sino por la totuma de agua panela que ella me preparó. Y fue el purgante más bravo que yo me he tomado, de leche Higuerón, de unas canoas que bajaban de Rabón, y el comercio era fluido, bajaban con mercancía, con gallinas, pero hoy día, Jorge, nada. Yo veía, llegaba uno hasta la Sierpe, un poquito arriba de la Sierpe. Eso era un comercio fluido, yo en la Sierpe era un comercio grande. ¿Y por el Viloria? El Caño Viloria, claro, nosotros
Viloria cogíamos la Ciénaga Grande, remontamos, traíamos la madera, pasábamos por Cuiva, había por la entrada por Caño Viejo, la hacienda Carpeta, que se sedimentó la mano izquierda y rompió mano derecha, que es por donde está ahora, que hay un boquete grande que está acabando con Cuiva. Sí, nos tuvimos hasta arriba, hasta la Eureka, hasta salir allá a Cejeve y dar una vuelta por donde uno quisiera, pero eran caños en ese tiempo profundo. Bueno, hoy día está en Viloria profundo porque le robó la corriente, le está robando la corriente. ¿Usted se dio cuenta? Le está robando la corriente al San Jorge. No, no se la robó. O sea, mire, hicimos Claro. mediciones. Ahorita la semana pasada hicimos mediciones y lo que, pues yo dije algo en la charla de don Orlando, pero, o sea, digamos, en la boca de Cejeve, el San Jorge se divide en dos. O sea, la cantidad de agua que sale por el San Jorge y que va para el Viloria es mitad y mitad. Sí, Lo que señor. medimos 130. Y en Cecilia medimos 500. Y en el Caño Rabón medimos 600 metros cúbicos, 600 toneladas de agua por segundo. O sea, sí se está yendo mucha agua. O sea, casi que gran parte del agua de Caregato pareciera que está metiéndose por todos esos caños. Y corre bastante, Jorge, por ahí. Lo está, o sea, se viene por ahí a la última creciente. O sea, cuando, le voy a explicar algo, vea, cuando una avalancha, que ustedes tienen noticia de ella, allá en el Alto San Jorge, allá cerca de arriba de Montelíbano, en un cerro que le llaman Pelagüevo, de una señora apellido David, ahí se despeñó un poco de tierra, pero por la deforestación, y cayó al San Jorge. Bajó todo, eso fue en el verano, afortunadamente fue en el verano, bajó el San Jorge. Tanto lodo hubo que mató miles y miles de barbules, de bagres pintados, blanquillos, vizcaína, Boca Chico, en una sola sábana blanca. Yo hice un documental con eso en una chalupa, porque empecé a hablar de eso. Y este muchacho en Suncho hizo una edición y se ganó un premio con eso. Yo no sé, nunca escuché esa audición. Vea, Jorge, y desde entonces el San Jorge no ha vuelto a tener la misma claridad de sus aguas turbias, aguas negras, y ha empezado a perder causa, corriente, y con esto de la avenida del Cauca, porque él revienta por ahí, empezó a sedimentar. Como ya terraplenó la Ciénaga de la Villa, ya no tiene flujo por la villa, entonces viene por acá por San Matías. Y hay otro fenómeno que yo le iba a decir ese día: canalizaran por ahí, por donde era la Boca de Los Ángeles, que tiene un chorrito por ahí otra vez, a salir a la Loma de San Juan, por donde era antes, o a salir acá al Mamón, Pumpuma, al Limón, y nuevamente a Egua. Es lo que deberían rectificar, Jorge, vea, y ustedes, compañeros, doctor, por Dios, rectificar ese viejo cauce de San Jorge. Pero eso, ¿quién le pone el cascabel al gato? Esa es la pregunta. Sí, es difícil. Bueno, yo no sé si alguien tenga alguna otra pregunta más. No, pues nada. Delio, muchas gracias. Ya, yo creo que con eso ya terminamos la sesión de hoy. De verdad, muchas gracias. Su conocimiento, de verdad, es demasiado específico, demasiado, conoce demasiado la región. Entonces, Gracias, le agradecemos mucho. Este seminario quedará grabado ahí en el canal de YouTube, y dentro de 8 días viene la señora Virginia Montiel. Trabajó muchos años en el sector productivo. Entonces, bueno, nos vemos en 8 días, mandaremos el flyer respectivo, y pues nada, aquí seguimos en esta labor hasta que podamos. Entonces, muchas gracias. Ahí vamos recogiendo todo lo que se pueda. Muchas disponible, gracias. Jorge, con ustedes, con mucho gusto. Muchas Es un honor. Muchas gracias, Delio. Muchas gracias, Delio. Jorge. Muchas Con gracias. mucho gusto, doctor, con mucho gusto. Estaré disponible con el mayor de cariño y incondicional para cuando ustedes me necesiten. Muchas Muchas gracias. Listo, doctor. Gracias. Bueno, chao, que estén